días a todos. Hoy es domingo, día 26 de diciembre. Es el domingo siguiente a la Navidad y por tanto celebramos en él especialmente a la Sagrada Familia, o sea, la familia formada por Jesús, María y José. Aunque si no fuera esto, que es la solemnidad de la Sagrada Familia, o la fiesta, mejor dicho, la fiesta de la Sagrada Familia, pues podíamos celebrar a San Esteban, protomártir, cuya fiesta se celebra en este día de hoy, ¿no? Un santo además muy popular, con mucho arraigo, sobre todo en parroquias antiquísimas que celebran su fiesta. Así que en el ciclo navideño continuamos contemplando lo que significa la encarnación, que Dios se hace hombre y que se queda con nosotros siempre, mostrándonos el amor, el rostro compasivo y misericordioso de Dios Padre. Y Jesús crece en el seno de una familia y, como todos, experimenta alegrías y dolores. El objetivo que nos propone la Iglesia se expresa muy bien en la oración colecta, ¿no? Nos has propuesto a la Sagrada Familia como maravilloso ejemplo. No se trata de hacer mimetismo y copiar formas de hacer o de actuar, incluso de vestir y de estar, de eso no se trata, pero sí de aprender del maravilloso ejemplo de la familia de Nazaret. Aquí, en el texto del Evangelio del día de hoy, es Lucas 2, 41 al 52. Es el niño Jesús que se queda en el templo, perdido, podemos decir, de sus padres, y estos le encuentran entre los doctores. El niño Jesús perdido y hallado en el templo. Aquí lo importante es la ruptura que se hace respecto a los padres. Eso está significado cuando dice que el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres, porque podía haberse acercado a ellos y decir, oye mamá, oye papá, voy a quedarme con este grupo o voy a volver a Jerusalén o no quiero, en fin. Pero lo cierto es que el niño Jesús, que tenía 12 años, ya se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Podemos decir que Jesús empieza marcando su independencia, aunque su vida pública no ocurrirá hasta después de vivir los 30 años, ¿no? Y es la madre la que se siente abandonada, ¿no? Porque Dios le ha confiado a su hijo, el Hijo de Dios, y ella en cierto sentido pues dice, pues no ha sabido cuidarlo, ¿no? La verdad es que la respuesta de Jesús a su madre es muy explícita, ¿no? ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en las cosas de mi Padre? Muy cierto que el camino de Jesús no lo podían prever. Lo pierden como niño y lo descubren tratando el misterio de Dios. En este sentido puede ser sugerente una reflexión, ¿no?, sobre cómo los padres también han de comprender que el camino de los hijos se ha de ir configurando al misterio de Dios y que nunca hemos de forzar esta libertad divina que todo hombre al nacer ya lleva consigo, lleva en su seno, ¿no? Lo encuentran a Jesús sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Contestar preguntas a veces resulta muy incómodo, sobre todo a quien no quiere dejarse cuestionar y sobre todo también dependiendo de quién te hace las preguntas. En el Evangelio de hoy, un niño de 12 años, Jesús, un niño simplemente, y en la cultura bíblica los niños eran los últimos. No se podía prescindir de ellos con toda facilidad. Las preguntas de los últimos cuestionan siempre a los que se creen primeros, ¿no? ¿Por qué el dolor y el mal? ¿Por qué la injusticia?
¿Por qué la desigualdad? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Que tanto preguntan los críos, ¿no? Llega un momento en el que la pregunta como que se identifica con quien la formula. Yo mismo me he convertido en una gran pregunta, decía San Agustín. Son preguntas cuya respuesta sólo puede venir de Dios, que las suscita en el corazón de los últimos y que también suscita en el corazón de los creyentes la capacidad para acogerlas o como mínimo para dejarse cuestionar por ellas. Son preguntas que en última instancia vienen de Dios, porque los pequeños, los últimos, son quienes están siempre en la casa de su Padre, el de los cielos. Son quienes están más cerca de su corazón, ¿no? Los padres de Jesús, como dice el texto, solían ir cada año a Jerusalén por las fiestas de Pascua, o sea, eran verdaderos creyentes, ¿no? La tradición judía de aquel entonces imponía 3 peregrinajes al año a la ciudad santa. Ciertamente que para muchos, en particular los habitantes lejanos, eran bastante difíciles de cumplir. Por ello, lo normal de una familia judía de aquel entonces era subir al menos una vez al año a Jerusalén para celebrar las fiestas de Pascua. Así que la Sagrada Familia era una familia de fe, creyente y observante, es decir, creyente y creíble. Ese es el contexto que Dios ha querido para su Hijo. Esa es la invitación que se nos hace para nuestras familias hoy, para cualquier sociedad, secularizada o no. La Iglesia sabe cuán importante es cuidar el núcleo fundamental de esta. ¿Cómo? Pues María y José nos instruyen. Fe y vida tienen que ir de la mano, es decir, en el hogar debemos aprender que no basta con ser creyentes o rezadores, sino también debemos ser creíbles, coherentes, llevar u observar una vida de acuerdo con el querer de Dios. No se es cristiano a mi manera o a mi modo, ¿no? Sino que solamente se es cristiano en un modo, el del Evangelio, los criterios del Evangelio. Esta es la condición natural de un cristiano que no solo ha decidido creer, sino vivir su fe, creer y amar, ¿no? Condición que parte en primer lugar en el hogar, junto a su núcleo familiar. Ahí tiene que aprenderlo, tiene que mamarlo, tiene que vivirlo, ¿no? El asombro de los maestros y el asombro de los padres, ¿no? El texto evangélico nos habla de esos dos asombros muy distintos, ¿no? Se nos dice que los maestros de la ley estaban asombrados de su talento y de sus respuestas. Pero es un asombro negativo, es decir, estaban molestos, fuera de sí. Por ello le ponían preguntas al joven Jesús. No podían soportar la novedad y el modo de responder de Jesús que les incomodaba con su mensaje. Y por otro lado, los padres, también asombrados, estaban maravillados. Si bien no comprendían del todo la novedad del mensaje de Cristo, ¿no? Lo aceptaban con fe y se asombraban, conservando gozosos todo esto en sus corazones. La invitación es, por tanto, a dejarse asombrar por la novedad de Dios. Cada miembro del hogar, de la familia, es un don para los demás, es un regalo. En cada uno descansa la novedad de un hijo o una hija de Dios, el cual, comprendido a la luz de Cristo, siempre será motivo de asombro y gozo evangélico. Estemos, por tanto, atentos a evitar rigideces, mezquindades personales o esquemas de eso que se dice, esto debe ser así, o que toda la vida se hizo así, y que tanto dificultan las relaciones humanas, y estar abiertos a la buena nueva de Dios en cada miembro del hogar. Además, cada persona tiene su ritmo, cada persona tiene su marchamo, su carácter, bueno, su nervio, en fin, y eso hay que respetarlo y hay que tener paciencia y saber educar con firmeza, sí, pero también con ternura, ¿eh? Mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados. Buscar a Jesús, ¿no?
Esta es una profunda tarea familiar. Juntos, sin imposiciones, sino en libertad, procurar que cada uno pueda buscar al Señor, ¿no? Y esta búsqueda debe ser sin angustia. José y María estuvieron angustiados porque lo buscaban según sus criterios humanos, ¿no? Y Jesús estaba y actuaba según los criterios del Padre del cielo, del Padre Dios. Sus padres lo comprendieron rápidamente. Ojalá cada familia cristiana sea el lugar donde cada persona puede ser potenciada en su búsqueda del Señor, realizándose humanamente también en plenitud. Y sea el lugar donde se es, no por imposiciones, sino que se es según los criterios del Evangelio, y la libertad personal, que hay que respetar. Buscar en familia a Jesús significa dejarse romper esquemas para que el Padre Dios pues nos muestre los suyos, llevando a su más alta realización humana a cada integrante familiar. Oye, y cuando yo pierdo a Jesús por el pecado, cuando tú pierdes a Jesús por el pecado, lo buscamos con el mismo ahínco con que lo buscaron sus padres, angustiados y con deseo lo buscamos a Jesús. Y en la familia dejamos ámbito para que la palabra de Dios, la vida de oración, la presencia en la celebración eucarística, sea realmente pues algo que hacemos en familia y que educamos en familia para que nunca se pierda y para que siempre esté. Bueno, hay mucho que trabajar en este campo, en el campo de la familia. Mucho ánimo a todas las familias para seguir adelante. Hoy es también una jornada en la que apostamos con la familia por la vida, ¿no? Por la familia y la vida, ¿no? Ambas cosas. Decía una pincelada solo de San Esteban, que fue diácono en la iglesia primitiva de Jerusalén y protomártir, el primero de los mártires cristianos. Se granjeó la enemistad de varias sinagogas por sus enseñanzas. En su juicio, Esteban dio un largo discurso criticando a las autoridades judías que le juzgaban. Fue condenado a morir en lapidación, tirándole piedras, ¿no? Su martirio fue contemplado por un tal Saulo de Tarso. Allí dejaron sus mantos los que tiraban las piedras, ¿no? Y Saulo aprobaba esta ejecución, ¿no? Más tarde, Saulo de Tarso sería Pablo, el apóstol Pablo. La única fuente de información sobre Esteban es el libro de los Hechos de los Apóstoles, del Nuevo Testamento. Los judíos helénicos le escogieron para que se organizara una distribución más justa de los recursos, sobre todo entre las viudas, los huérfanos de la comunidad. Pues la iconografía nos suele mostrar a San Esteban como un diácono y aparece también pues un libro de predicación y unas piedras, ¿no? Y la palma del martirio. Bueno, pues damos gracias a Dios por el testimonio tan elocuente de San Esteban y cómo él entrega su vida. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu, como Jesús, ¿no? Pues felicidades, por cierto, a todos los que llevan el nombre de Esteban, y también a las familias cristianas. Mucho ánimo para seguir siempre adelante. Y disfrutemos de la Navidad. ¡Feliz Navidad! Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.